tu programa Caminando con Dios. Gracias por estar nuevamente con nosotros en este día. Que el gozo de nuestro Señor sea tu fortaleza y que la paz del Señor cubra tu vida, tu familia y durante este tiempo tú puedas ser muy bendecido y edificado. Yo soy la pastora Corey Gómez, pastora en la Iglesia Avance Global y quiero darte la bienvenida nuevamente a tu programa. Tenemos una línea de oración abierta, allí tienes nuestro teléfono en pantalla y también la dirección de nuestra congregación, donde me gustaría invitarte a que compartas con nosotros en alguno de nuestros servicios. Puedes llamarnos para pedirnos dirección de cómo llegar o también para preguntarnos acerca de los horarios de servicios que tenemos. Quiero también decirte que para nosotros es de gran placer, de gran bendición poder compartir con ustedes día con día de la programación que el Señor nos ha entregado. Es una programación que hacemos porque creemos sinceramente que para un tiempo como este hemos sido llamados a traer una declaración de la palabra de Dios, una trompeta que suene con claridad, una trompeta que suene con precisión y una trompeta que suene con unción. Gracias nuevamente por darnos la oportunidad de compartir contigo entonces esta palabra. He estado tratando una serie que ya estoy muy cerca de terminar, entrando a Canaán o poseyendo a Canaán. Y en esta serie he estado tratando de ver desde la perspectiva de Moisés la palabra profética que le entrega Dios a Josué. Realmente ha sido sumamente interesante. Ya habíamos estudiado la palabra que Dios le da directamente a Josué, la vimos allí en Josué capítulo 1, pero esta la estamos basando en Deuteronomio capítulo 11, que es la palabra profética de Dios a Josué a través de Moisés ya antes, cerca de Moisés morir. Quedábamos en el programa pasado, estaba compartiendo contigo el verso de Deuteronomio capítulo 11, el verso, me quedé allí, verso 18, donde dice que estas palabras las vas a poner en tu corazón, en tu alma, la vas a atar como una señal en tu mano y será por frontal entre tus ojos. Y te decía que estas tres cosas, el que nos habla del corazón y el alma, tenía que ver con que nuestra forma de pensar y nuestra forma de sentir tiene que ser dirigida por la palabra del Señor. Nuestra mano, que habla entonces de cómo producimos las riquezas, tiene que ser dirigido también por vamos a decirlo, el planteamiento bíblico. No podemos salirnos del ámbito de la palabra para nosotros producir riqueza. Y finalmente hablábamos de los ojos, que es lo que nos habla de tener una perspectiva correcta del ámbito de autoridad donde nosotros hemos sido establecidos. Y te decía para terminar que cuando nosotros pretendemos ministrar fuera del ámbito de autoridad en el cual hemos sido asignados, entonces nosotros perdemos la cabeza. Te hablé un poquito acerca de Usías, el rey Usías, que fue el rey que muere cuando Isaías tiene la visión. Te hablé un poco acerca de Saúl. Saúl es uno de los casos más tremendos que yo encuentro, porque Saúl era un hombre realmente que Dios había levantado. Y dice la Biblia que Samuel lo amaba. Pero este hombre de manera alocada se salió de su ámbito de autoridad y el Señor le quitó el reinado. Y encontramos que este verso aquí no solamente nos está hablando de dónde vamos a establecer esa palabra. El verso continúa y dice que esa palabra, ese mandamiento que el Señor nos está entregando, lo debemos enseñar a nuestros hijos. Y hay uno de los principios más hermosos en la Biblia, es el hecho de que Dios es un Dios de generaciones. Siempre encontramos desde el Antiguo Testamento, por ejemplo, frases como esta que son tan conocidas para nosotros y aún las usamos tan a menudo. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Por qué esto es determinante en nuestras vidas? Porque Dios se manifiesta en nuestras vidas por generaciones, pero quiere ser el Dios de cada generación. En el caso, por ejemplo, Abraham, Isaac y Jacob, nosotros encontramos que cuando Dios se le manifiesta a Abraham allá en Ur de los Caldeos, le dice: sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te voy a mostrar. Y por el camino Dios va llevando a Abraham a un momento en su vida donde transforma su naturaleza de Abraham a Abraham, insertando lo que era la naturaleza de Dios mismo en la naturaleza de aquel hombre Abraham y se convierte en padre
padre de fe, se convierte en padre de multitudes. A su hijo Isaac, que fue el heredero de las promesas, una figura preciosa de lo que es el Padre Celestial y Jesucristo el Hijo. Y llega el momento en que Isaac también en su proceso, en su peregrinaje, tiene que encontrarse con Dios y reconocerlo a Él como su Dios. Conocemos la historia de Jacob, de hecho he estado últimamente hablando mucho de Jacob y encontramos que no fue sino hasta que Jacob lo hizo su Dios y eso lo vemos allí en Betel. Dice, si esto ocurre, tú serás mi Dios, yo voy a hacer pacto contigo ahí en la casa de Dios, puerta del cielo. Porque Dios no se relaciona con ninguna generación solamente por las historias. Es importante recalcar o retomar el hecho de que, y en alguna oportunidad también lo enseñaba, cuando Dios, en el caso de Nehemías, le entrega tal responsabilidad a ese equipo apostólico profético, Nehemías, Esdras, Zorobabel, Josué y los profetas del exilio. ¿Cuál era la responsabilidad de ellos? Poder conectar a aquella generación que estaba regresando de Babilonia a la tierra prometida, a la tierra de sus padres, a la tierra de sus ancestros y reconectar esa generación con el Dios verdadero. ¿Por qué? Porque era una generación que conocía solamente a través de las historias a Dios. Y mira, yo soy hija de ministros y uno de los problemas que tenemos en nuestros hogares, la mayoría de nosotros, es que conocemos a Dios solamente por las cosas que hizo en la vida de nuestros padres. Pero la única manera de que nos convirtamos en una generación que sirve a Dios es cuando tenemos un encuentro personal con el Dios que nos contaron nuestros padres. El trabajo, lo que Dios está diciendo aquí es, guarda estos mandamientos. Pero lo vas a guardar ¿dónde? En tu corazón y en tu mente. ¿Por qué? Porque si la forma en que yo pienso y la forma en que yo siento está dirigida, está moldeada por la palabra de Dios, entonces todo lo que es mi actitud, mi comportamiento, mi conducta va a manifestar a Dios. Mi forma de actuar, de trabajar, de producir tiene que manifestar a Dios. Mi manera de ver la vida tiene que manifestar a Dios. Y cuando mis hijos empiezan a relacionarse con Dios inicialmente a través de mi conducta, a través de mi perspectiva de la vida y a través de mi forma de trabajar, ellos empiezan a conocer a Dios. Pero entonces dice, pero no es suficiente que lo conozcan así. Tú vas a enseñarles a ellos quién soy yo. Vas a entregarles a ellos mi palabra. Y esto va más allá de contar historias. Nuestros niños conocen historias de memoria. ¿Sabes que yo me he encontrado que la gente más difícil de predicarle es los niños que crecieron en las iglesias y que luego se dejaron al Señor? Conocen las historias bíblicas de memoria. Porque no fue eso, solamente fue eso lo que le enseñaron en la escuela dominical. Se aprendieron la historia de David, cómo mató a Goliat, cómo Jonás se lo tragó la ballena y de la pesca milagrosa. Pero es conectar al Dios de la historia con la generación, hacerlo vivo, hacerlo real, hacerlo de tal manera que puedan tener una relación genuina. Y esto es lo que el Señor está diciendo. En el Salmo 78:2, David está hablando de esto y lo habla de una manera espectacular, realmente para mí muy interesante. Él empieza a decir, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido. Fíjate esto, David dice, es necesario que yo empiece a declarar. Recuerda que estamos en Deuteronomio 11, donde el Señor le dice, la palabra la vas a poner en tu mente y en tu corazón. La vas a poner aquí como frontal entre tus ojos y como una señal en tus manos. Dice, nosotros vamos a abrir nuestra boca en parábolas y vamos a contar historias antiguas, pero que hemos podido entender, que hemos podido apreciar. Las oímos, pero las entendimos, las hemos procesado. Dice, fueron historias que nuestros padres nos contaron. Y aquí empieza la primera generación. Padres que la contaron a David como hijo. Dice,
Estas historias de las cuales yo voy a empezar a compartir son historias que ya yo escuché de la boca de mis padres. Fueron historias que ellos también tuvieron que hacer real en su vida. Fueron historias que ellos también tuvieron que hacer carne en su vida. El principio en Juan 1:14 dice que solamente cuando Jesús se encarna y camina en medio nuestro podemos ver la gloria del unigénito lleno de gracia y de verdad. No podemos quedarnos en contar la historia del Cristo histórico, del Jesús histórico, del personaje histórico. Necesitamos que el Jesús histórico se encarne nuevamente en esta generación para que camine en medio de nosotros y podamos ver de primera mano su gloria en medio de nosotros. Sigue diciendo el salmista aquí en el Salmo 78, verso 2. Dice que nuestros padres nos las contaron. ¿A quién? Padres a hijos. Aquí hay 2 generaciones. Verso 4. No las encubriremos a sus hijos, tercera generación. Cuando la generación venidera, cuarta generación. Esto es importante, contando a la generación venidera, cuarta generación. Vuelvo a contar, fíjate las generaciones. Dice, los padres las contaron a sus hijos, 2 generaciones. No las encubriremos a sus hijos, es decir, a los hijos de esta generación, 3 generaciones. Verso 4, contando a la generación venidera. Aquí van 4 generaciones. Las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Aquí está hablando ya de 4 generaciones. Él está diciendo, nosotros no podemos encubrir de las generaciones venideras las cosas que Dios ha hecho en medio nuestro. Cuando Dios, al principio de esta serie, comencé esta serie poseyendo a Canaán, el Señor le decía, yo no voy a hablar con esta generación, porque esta generación no me conoce. Esta generación no sabe cuáles fueron las obras que yo hice allá en Egipto y cómo yo destruí un ejército completo y cómo salvé a Israel de las manos de una nación tan poderosa y cómo traje plagas. No lo saben. Y el problema, hermanos, no es Dios. El problema somos nosotros cuando como padres naturales o espirituales no estamos transmitiendo la palabra de Dios a los hijos que Dios ha puesto en nuestra mano. Vamos a darle cuentas nosotros como padres espirituales y como padres naturales a Dios de no haber traído la palabra en su sentido correcto a las siguientes generaciones. En el capítulo 8 de Nehemías dice que cuando Esdras leía delante de aquella multitud que se juntó en la plaza frente a la puerta de las aguas para escucharlo a él hablar, a Esdras, acerca de la palabra, dice que él ponía el sentido exacto para que todos ellos pudieran entender. Esto es tan importante. Poner el sentido exacto significa cuando tú puedes tomar la palabra escrita del Señor y puedes entenderla primero en tu corazón, en tu espíritu, en tu mente, y entonces puedes transmitirla de manera adecuada. La metodología de enseñanza que debemos utilizar debe ser una metodología correcta para hablarle a las siguientes generaciones y a la vez tiene que haber una impartición del espíritu de la verdad de esa palabra. Cuando esa palabra se hace carne en nosotros, entonces la verdad de esa palabra, el espíritu de esa palabra, la esencia de esa palabra, podemos transmitirla a las siguientes generaciones. Dice la Biblia que va a venir un tiempo donde las generaciones van a tener hambre de oír, picazón en sus oídos de oír y no van a encontrar una palabra. Y yo creo que estamos viviendo ese tiempo. ¿Sabes por qué? Porque muchos de nuestros púlpitos están predicando cualquier cosa menos palabra de Dios. Están impartiendo muchas cosas menos unción del Espíritu Santo, menos vida de Dios. Sigue diciendo el salmista aquí en el verso 5 del Salmo 78. Dice, Él estableció testimonio en Jacob. Está hablando de Dios colocando el testimonio en Jacob. Y puso ley en Israel. Está hablando de Isaac. Recuerda, ahora viene de las generaciones de atrás hacia adelante. Jacob fue tercera generación. Israel, que fue segunda puso ley en Israel. Esa es la siguiente generación porque Israel, aunque el nombre de Jacob fue cambiado, tiene que ver ahora con los hijos de Jacob convirtiéndose en nación, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Fíjate esto. Jacob a las tribus.
Esos padres la notificaron a los siguientes hijos 3 generaciones, para que lo sepa la generación venidera, 4ª generación, y los hijos que nacerán, 5ª generación, y los que se levantarán, 6ª generación, lo cuenten a sus hijos, 7ª generación, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. David está haciendo aquí, está diciendo, nosotros tenemos la responsabilidad de que haya una transmisión de la palabra de Dios, una transmisión que sea genuina, una transmisión verdadera, una transmisión apegada a los originales, una transmisión que imparta la vida de Dios, una transmisión que imparta el espíritu de la palabra. Creo que es importante esto en el nombre de Jesús, que nos ejercitemos. Dice que las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros hijos tan numerosos como la tierra. ¿Qué está diciendo? Aquí la palabra es que debe convertirse en el cimiento, en el fundamento de nuestro hogar. No podemos, hermanos, seguir edificando familias en nuestro propio entendimiento. No podemos seguir edificando familias en nuestra propia prudencia. Mujeres, la palabra de Dios establece que nosotras como mujeres sabias edificamos nuestros hogares, pero las necias, las insensatas destruyen su hogar. Y aquí no solamente se está refiriendo a familia, nosotros tenemos capacidad para poder edificar en la casa del Señor. Somos mujeres de Dios con el entendimiento y con la unción de Dios para edificar, y edificamos, hermanos, es con la palabra. Dice que si el edificador no está, cuando los edificadores edifican, entonces en vano trabajan. Esto es sumamente importante. La palabra hijo que se utiliza aquí es la palabra ben, de donde viene Benjamín, por cierto, pero esa palabra ben significa, además de hijo, significa edificador. Te vuelvo a decir, el Salmo 127:1 dice textualmente, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es importante que nosotros entendamos que debemos guardar la palabra amando al Señor nuestro Dios. Hermanos, nuestros hijos naturales y espirituales tienen el derecho en Dios, tienen el derecho de ser enseñados con una palabra verdadera. Nosotros no podemos seguir transmitiendo simple y llanamente historias de viejas, mitos, leyendas, interpretación de hombre. Nosotros no podemos seguir enseñando a nuestros hijos con eso. Hay gente que sinceramente ha amado al Señor, pero lo que pretendió fue enseñarle a sus hijos fue pura religión. No te pongas, no te vistas, no andes, no uses esto, no comas esto. ¿Y dónde están esos hijos, hermana, hermano que me estás escuchando? ¿Dónde están tus hijos? Muchos de ellos han dejado al Señor, se apartaron de la fe. ¿Por qué? Porque la enseñanza que le diste no fue de Cristo. La enseñanza que le diste fue de cosas que tú pensaste que, como dice el apóstol, que tenían cierta reputación de piedad. Pero hermanos, en realidad de nada contribuyen para la salvación de la vida, para la salvación de las almas. Es importante que nosotros entendamos que solamente hay un camino para llegar al Padre. Ese camino no es vestido, ese camino no es maquillaje, ese camino no es comida. El reino de los cielos no consiste ni en comida ni en bebida, sino en poder de Dios. Hay un solo camino para llegar al Padre, y este es Jesucristo. Estamos viviendo tiempos difíciles. Tiempo donde mucha gente encubierta, muchos lobos encubiertos se han metido dentro de la grey del Señor y están enseñando de sus propios vientres, están enseñando de sus propios entendimientos y palabras que simplemente acomodan a su propia conveniencia, aquellas cosas que les sirven, aquellas cosas que ellos pueden utilizar para manejar a las congregaciones de acuerdo a su deseo y a su voluntad. Por eso es que nosotros necesitamos conocer la palabra, necesitamos conocer al Dios de la palabra para poder enseñar a nuestros hijos y a los hijos que vendrán después de estos, y que ellos no sean engañados, que no sean devorados por el devorador. Cuando nosotros traemos al templo, al alfolí, lo que debemos traer. Y diezmos y ofrendas no solamente habla, hermano, de finanzas. Diezmos y ofrendas habla de nuestra vida, habla de nuestro amor, de nuestra devoción. Diezmos y ofrendas habla de nuestras relaciones. Cuando nosotros traemos todo esto al alfolí, dice que el Señor se encarga del devorador. ¿Sabes, hermanos? El devorador se ha metido a nuestros hogares.
Las drogas es un devorador, el alcohol es un devorador, relaciones inadecuadas son un devorador, hermanos, la infidelidad es un devorador, la lujuria, la lascivia, la pornografía son devoradores que han entrado a nuestros hogares a destruir, que han entrado a la iglesia a destruir. Pero es tiempo de que nosotros podamos levantarnos en la autoridad de Dios y en la autoridad de su palabra y ministrar en la unción del Espíritu para que todo yugo de esclavitud se rompa, para que podamos abrir las puertas de aquellas cárceles que han encerrado a estas generaciones y podamos sacarlas de allí. Es tiempo de que nosotros anunciemos que es año de jubileo. Es tiempo de que nosotros anunciemos las buenas nuevas de salvación que han sido entregadas para que toda persona, todo hombre bajo la tierra pueda saber que Jesucristo es el Señor. Mi oración en este día y realmente ha sido mi carga por varios años es que la gente pueda subir a un nivel de entendimiento donde sea verdaderamente libre. Cuando la gente es libre de las ataduras de hombres, de las doctrinas de hombres y de las doctrinas de demonios, realmente puede alcanzar todo su propósito y todo su llamado. No es suficiente, hermanos, decir que amamos a Dios. Necesitamos un claro entendimiento de las Escrituras. Necesitamos, además de ese claro entendimiento, que esa palabra se encarne en nuestras vidas para que seamos gente de acuerdo al corazón de Dios y que no seamos traídos de todo viento de doctrina de acá para allá para finalmente ser destruidos. Dice, si guardas, sigue lo que leíamos, y si amas a Jehová, entonces voy a echar a todas estas naciones y desposeeréis a naciones grandes y más poderosas que ustedes. Te decía que esta promesa para mí es maravillosa, porque esta promesa me está diciendo que no importa qué tan grande sea nuestro enemigo, no importa qué tan fuerte ni qué tan poderoso. La palabra que Dios le da a Zorobabel en un momento difícil, le dice: Zorobabel, no es con fuerza ni con poder, es con mi Santo Espíritu. Y tú has echado el cimiento de la casa, tu mano lo va a terminar. Y con tus ojos tú vas a ver cómo la gloria de esta casa es mayor que cualquier otra gloria que tú hayas visto antes. Y como gente de Dios, yo estoy deseosa de ver el cumplimiento de esta palabra. Como gente de Dios, yo estoy deseosa de ver a Dios operando en su casa, operando en nuestras vidas y operando en nuestra familia. Dice que Él va a desposeer naciones y enemigos más poderosos que nosotros y nos va a entregar nuestra promesa. Y termina diciendo el verso 25, dice: nadie se sostendrá delante de ustedes. Miedo y temor de ustedes pondrá Jehová tu Dios sobre la tierra que pisareis, como Él nos ha dicho. El lugar hacia donde vamos, hermanos, la promesa que el Señor nos está entregando, en la Canaán espiritual que Dios nos está hablando, que es una nueva mentalidad, es un lugar donde nuestros enemigos tendrán temor de nosotros y no podrán sostenerse delante de nosotros. No dice aquí que es de Dios, sino que el Señor va a investirnos de tal autoridad y de tal unción que el enemigo va a huir delante de nosotros. Lo triste cuando yo leo esto es que estamos en un momento donde no se le teme ni se le respeta a la iglesia. De hecho, en muchísimas ocasiones vemos, por ejemplo, a los políticos y respetando la iglesia y yendo aún más allá. Ellos pretenden de manera indecorosa, de manera osada, venir y hablar y mofarse de la iglesia de Cristo. Por eso es que yo digo que necesitamos levantarnos en este tiempo en la autoridad del Señor como nunca antes y declararle en la cara a nuestros enemigos que ellos no, quiénes son ellos para venirse a mofar de las huestes del Dios Altísimo, y decirles como lo dijo David: ¿quiénes son estos incircuncisos que creen que van a quedar sin juicio y sin castigo cuando vienen a reírse en la cara de los ejércitos del Señor? Y así como cuando Goliat le responde a David: ¿qué? ¿Con qué vienes tú a mí? Ay, con palos, tú eres un muchachito, tú no eres nadie. Y pretenden decirle a uno que uno no es nadie y que uno es tan simplemente una mujer que se pinta o que se pone pantalones. Pues yo me levanto como David y les dijo: hoy el Señor va a entregar tu vida, tu cuerpo en mis manos, y hoy mismo yo voy a ver cómo las aves de los cielos te van a devorar, demonio mentiroso que has querido venir en contra de la iglesia. Hoy yo declaro en el nombre de Jesús
que esta palabra, nadie se sostendrá delante de nosotros, empieza a ser una realidad en la iglesia de Cristo. De hecho, yo me comprometo con el Señor a que esta palabra empiece a ser una realidad en la iglesia, porque el enemigo no va a venir a destruir nuestras congregaciones. El enemigo no tiene ninguna autoridad, ningún poder para entrar a nuestros hogares, a robarnos a nuestros hijos. El enemigo no tiene ningún derecho legal para venir a destruir nuestras vidas ni nuestras relaciones matrimoniales. Yo proclamo en el nombre de Jesús, en el poder y la autoridad de la palabra, que esta palabra se convierte en una verdad en nuestra vida, porque nosotros nos sujetamos a Dios, porque escribimos su palabra en nuestra mente y escribimos su palabra en nuestro corazón. Proclamo en el nombre de Jesús que como nunca antes nosotros caminamos en una esfera de poder y en una esfera de gloria, que el Señor mismo, en la cual el Señor mismo nos sube. Somos gente de excelencia, somos gente de poder y somos gente de autoridad. Somos la iglesia de Jesucristo que avanza poderosa y que avanza gloriosa a todo su llamado. Antes de terminar, yo quiero orar por la gente que ha estado siguiendo esta serie y que se ha sentido desafiada a subir a ese nivel de autoridad y a ese nivel de excelencia de la palabra, donde la palabra es tal que se encarna en ella. Y yo declaro sobre tu vida que sinceramente has recibido esta palabra en tu corazón y has sido confrontado, pero para bendición. Que esta palabra te produce la vida de Dios, que esta palabra te lleve a ese nivel de excelencia, que esta palabra se convierte en una mandarria en tus manos con la cual abres nuevas puertas y abres nuevos caminos. Yo declaro en el nombre de Jesús que nunca más serás el mismo ni la misma persona. Decreto en el nombre de Jesús que la gloria de Dios manifestada en tu vida y a través de tu vida de hoy en adelante produce en la gente un temor reverente a nuestro Dios y los lleva al entendimiento de quién es Jesucristo. Bendigo tu vida, bendigo tu familia con entendimiento, con revelación de la palabra. Los bendigo con paz y los bendigo con gozo. Establezco en el nombre de Jesús el reino de los cielos en tu hogar y declaro que las puertas del Hades no pueden prevalecer en contra de tu vida, ni en contra de tu familia, ni tampoco en contra de tu ministerio. En el nombre de Jesús. Quiero darte las gracias por haberme sintonizado, gracias por haber estado conmigo a lo largo de esta serie. Quiero invitarte a mi nueva serie, va a ser de gran bendición y sé que de muchísimas maneras Dios está edificando nuestras vidas en este tiempo, pero una de esas es la palabra que yo puedo compartir contigo cada día. Es una palabra que sé que sale del corazón de Dios. Y le doy muchas gracias a Dios por permitirme ser instrumento en sus manos para edificar tu hogar, para edificar tu ministerio. En el nombre de Jesús. Puedes contactarnos, ahí está nuestro número de teléfono, llámanos y con muchísimo gusto vamos a orar por ti, por tu necesidad. También nuevamente te digo, si quieres visitarnos, ahí está nuestra dirección en pantalla. Puedes llamarnos por dirección de cómo llegar y también para saber de los horarios de servicio que tenemos. Finalmente, quiero decirte que la gloria de Dios en este tiempo pueda marcar tu vida, pueda llevarte a ese destino en Él, formar en ti el hombre y la mujer que Él ha diseñado para este tiempo. Porque para un tiempo como este fuiste levantado para la gloria de nuestro Dios. Te espero en mi próximo programa.